Cada mañana haces algo que llevas décadas haciendo sin pensar. Entras a la ducha, abres el grifo, y en ese momento tan ordinario, tan cotidiano, tan inocente, tu corazón puede estar recibiendo un golpe que no merece. No es broma, no es exageración. Hay una forma específica de ducharse que los cardiólogos conocen bien. Una combinación de factores que en personas mayores de 65 años puede desencadenar una respuesta cardiovascular peligrosa. Y el problema es que nadie habla de esto. Nadie lo explica, porque parece demasiado mundano para merecer una advertencia. ¿Quién va a pensar que la ducha de la mañana puede ser un riesgo para el corazón? Pues resulta que sí puede serlo. Y hoy vamos a entender exactamente por qué, en qué condiciones ocurre, y qué cambios simples puedes hacer para que tu ducha diaria sea un momento de cuidado y no de riesgo. Si tienes más de 65 años, esto es para ti. Y si tienes un familiar mayor que se ducha solo, comparte este video con esa persona antes de que termine el día. Quédate hasta el final. El último punto es el que más sorprende a la gente, y el que más veces me han dicho que ojalá lo hubieran sabido antes. Empecemos. Antes de entrar en los errores concretos, necesito que entiendas algo que lo cambia todo. Después de los 65, el sistema cardiovascular funciona con menos margen de tolerancia. No es un insulto, no es un diagnóstico, es simplemente fisiología. El corazón de una persona de 70 años tiene menos reserva funcional que el de una persona de 40. Las arterias son menos elásticas. Los mecanismos de regulación de la presión arterial responden con más lentitud a los cambios bruscos. En términos simples, lo que el cuerpo joven absorbe sin inmutarse, el cuerpo mayor lo nota. Y a veces lo nota de formas que van más allá de la simple incomodidad. La ducha es, aparentemente, uno de los momentos más tranquilos del día, pero en realidad es un momento de estímulo intenso para el sistema cardiovascular. El agua caliente dilata los vasos sanguíneos. El cambio de temperatura altera la regulación de la presión arterial. El vapor puede reducir el oxígeno disponible en el ambiente, y la posición del cuerpo, de pie en un espacio cerrado y húmedo, añade sus propios desafíos circulatorios. Todo eso, junto, en ciertas condiciones y con ciertos hábitos, puede crear una situación de riesgo real. Vamos a ver exactamente cuáles. Error número 1. La ducha inmediatamente al despertar, sin transición. Te despiertas. Son las 7 de la mañana, y antes de desayunar, antes de tomar el café, incluso antes de estar del todo despierto, vas directo a la ducha. ¿Te reconoces? Pues hay algo que debes saber sobre ese momento. Como ya hemos visto en otros videos, las primeras horas de la mañana son el período de mayor vulnerabilidad cardiovascular del día. Al despertar, el cuerpo experimenta un pico brusco de cortisol y adrenalina. La presión arterial sube de forma rápida. Las plaquetas, que son las células que forman los coágulos, están en su momento de mayor actividad del día. Y en ese preciso estado de vulnerabilidad máxima, te metes en la ducha. Si el agua está caliente, los vasos sanguíneos se dilatan de golpe. El corazón, que ya estaba en pleno pico matutino de esfuerzo, tiene que compensar esa dilatación vascular bombeando con más fuerza para mantener la presión. Si además te lavas el pelo con los brazos levantados, el esfuerzo cardiovascular aumenta aún más. Tener los brazos por encima del nivel del corazón requiere más trabajo de bombeo. Es un dato que la mayoría desconoce. Y si encima el baño no está bien ventilado y el vapor se acumula, la concentración de oxígeno en el aire disminuye. El corazón recibe menos oxígeno en el momento en que más lo necesita. Esta combinación, pico matutino de presión, más vasodilatación por calor, más esfuerzo, con brazos elevados, más ambiente con poco oxígeno, es exactamente el escenario que los cardiólogos señalan como de riesgo en personas mayores. ¿Cuántos minutos esperan de media las personas entre levantarse y meterse en la ducha?
Menos de 10 minutos, según la mayoría de encuestas de hábitos cotidianos. La recomendación de los especialistas es esperar al menos 20 o 30 minutos después de levantarse, antes de ducharse. Permitir que el cuerpo haga la transición del sueño a la vigilia con calma. Beber un vaso de agua. Desayunar algo ligero si es posible. Y solo entonces, la ducha. Un gesto tan simple, con un impacto potencialmente enorme. Error número 2. El agua demasiado caliente durante demasiado tiempo. Hay pocas cosas más placenteras que una ducha larga con agua muy caliente. El vapor, el calor envolvente, la sensación de que los músculos se relajan. Pero aquí viene lo que nadie te dice. El agua a temperatura muy alta, especialmente durante más de 5 o 10 minutos, genera en el cuerpo algo que los médicos llaman vasodilatación periférica generalizada, que significa, en palabras simples, que los vasos sanguíneos de todo el cuerpo se dilatan al mismo tiempo para intentar disipar el calor excesivo. Cuando todos los vasos se dilatan a la vez, la presión arterial baja, a veces de forma pronunciada. En personas jóvenes, el cuerpo lo compensa rápidamente. El corazón acelera un poco, los vasos se ajustan, la presión se estabiliza. Pero después de los 65, ese mecanismo compensatorio es más lento, más torpe, y el resultado puede ser una caída brusca de presión arterial dentro de la ducha. ¿Cómo se manifiesta eso? En mareo, en visión borrosa o con destellos, en sensación de debilidad súbita en las piernas, en necesidad urgente de agarrarse a algo, y si la persona no se agarra a tiempo, en caída. Las caídas en el baño son una de las causas más frecuentes de lesiones graves en personas mayores, y muchas de esas caídas no ocurren porque el suelo esté resbaladizo, ocurren porque la bajada de presión dentro de la ducha hace que el cuerpo no responda. Quiero contarte la historia de Rosario, 68 años, de Ciudad de México, mujer activa, sin enfermedades cardíacas conocidas, que disfrutaba de ducharse cada mañana con agua muy caliente durante 15 o 20 minutos. Decía que era su momento de relajación preferido del día. Una mañana, a los 10 minutos de ducha, sintió un mareo intenso. Se apoyó en la pared, pero las piernas no respondieron. Cayó dentro de la ducha. Por suerte no se golpeó fuerte y pudo llamar a su hija. El médico que la atendió le explicó lo que había ocurrido. La combinación de agua muy caliente prolongada, más el momento matutino de vulnerabilidad cardiovascular, más su tendencia natural a tener la presión arterial en el límite bajo, había creado el escenario perfecto para ese episodio. Rosario cambió 2 cosas: la temperatura del agua, moderada en lugar de muy caliente, y la duración, máximo 8 minutos. No ha vuelto a tener un episodio similar. ¿Cuál es la temperatura óptima para la ducha después de los 65? Los especialistas hablan de agua tibia a moderada, no fría, que también tiene sus propios riesgos en personas con enfermedades cardiovasculares, pero tampoco caliente en exceso. Una temperatura que el cuerpo percibe como agradable, pero no como intensamente calurosa. Y una duración no superior a 10 minutos. Error número 3. Levantarse demasiado rápido después de agacharse. Esto ocurre con más frecuencia de lo que parece. Estás en la ducha, te agachas para jabonarte los pies o las piernas, y cuando te incorporas, lo haces de golpe, rápido, como siempre lo has hecho. En ese momento, algo puede fallar. Cuando te agachas, la sangre se redistribuye hacia la parte inferior del cuerpo. Cuando te incorporas bruscamente, el cerebro necesita recibir sangre de vuelta de forma inmediata. Y si el sistema de regulación de la presión no responde con suficiente rapidez, el cerebro se queda sin riego durante 1 o 2 segundos. Eso produce lo que se llama hipotensión ortostática, un término médico para algo muy concreto. La presión baja de forma brusca al ponerse de pie. El resultado es una sensación de mareo repentino, de oscurecimiento momentáneo de la visión, de que el suelo se mueve.
Un segundo de inestabilidad que dentro de una ducha, con el suelo mojado y los pies sin el mejor agarre, puede tener consecuencias graves. La hipotensión ortostática es más frecuente después de los 65 por varias razones. Los varorreceptores, que son los sensores de presión que tiene el sistema cardiovascular para detectar cambios y compensarlos, funcionan con menos precisión. Algunos medicamentos muy comunes en personas mayores, como los antihipertensivos, los diuréticos o los medicamentos para la próstata, la amplifican. ¿Qué hacer? Primero, cuando vayas a incorporarte después de agacharte en la ducha, hazlo siempre en 2 tiempos. Primero lleva el peso a los talones, luego sube lentamente, nunca de golpe. Segundo, si tienes tendencia a los mareos al levantarte, considera ducharte con una silla o banco de ducha. No es una señal de debilidad, es una decisión inteligente de protección. Los bancos de ducha están diseñados exactamente para esto: permitir que la persona se duche en una posición estable y se incorpore con control. Y tercero, si notas mareos frecuentes al ponerse de pie, dentro o fuera de la ducha, coméntaselo a tu médico. Puede ser algo muy tratable una vez identificado. Si llegas hasta aquí en el video, escribe en los comentarios la palabra ducha. Me ayuda a saber que este contenido te llega y que vale la pena seguir creándolo para personas como tú. Y recuerda, quedan los errores más importantes, incluido uno que nadie menciona nunca y que puede ocurrirle a cualquiera. Error número 4. Ducharse solo y sin precauciones cuando se tiene enfermedad cardíaca conocida. Este punto es el más serio y el que más incomoda mencionar, pero sería irresponsable no hacerlo. Hay personas que tienen diagnósticos cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, arritmias, hipertensión mal controlada, y se duchan solos, sin que nadie sepa que están en el baño, con la puerta cerrada con llave, en las primeras horas de la mañana, con agua muy caliente. Cada uno de esos factores por separado tiene un riesgo. Juntos, en una persona con el corazón comprometido, crean una situación que los servicios de emergencias conocen bien, no porque ocurra siempre, no porque la ducha sea peligrosa en sí misma, sino porque cuando ocurre algo dentro de un baño cerrado con llave, el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia se alarga dramáticamente, y en eventos cardiovasculares agudos, cada minuto importa. ¿Qué recomiendan los especialistas en personas con enfermedad cardíaca? Primero, no cerrar el baño con llave cuando se duchen solos. Puede sentirse extraño al principio, pero es una decisión que puede marcar una diferencia decisiva si algo ocurre. Segundo, tener a alguien en casa que sepa que están duchándose. No hace falta una vigilancia constante, solo que alguien sea consciente de que si en 10 minutos no han salido del baño, merece la pena llamar. Tercero, tener el teléfono accesible. Hay dispositivos de alarma personal muy sencillos, algunos se llevan en la muñeca como un reloj, que permiten avisar a alguien con solo pulsar un botón. Para personas mayores que viven solas y tienen condiciones cardíacas, este dispositivo puede literalmente salvar la vida. Déjame contarte la historia de Gonzalo, un hombre de 74 años de Madrid que vivía solo desde hacía 3 años tras enviudar. Tenía una arritmia controlada con medicación y llevaba una vida independiente y activa. Una mañana, dentro de la ducha, sintió las palpitaciones irregulares que conocía bien, pero esta vez más intensas. Intentó salir de la ducha y no pudo. Cayó sentado dentro. Por suerte, esa mañana su hija había quedado en llamarle a las 9. Cuando no contestó, fue a su casa. Lo encontró consciente pero incapaz de levantarse, con una arritmia que requirió atención médica urgente. Gonzalo siempre dice lo mismo cuando cuenta esta historia. La ducha no me salvó, mi hija sí. Hoy Gonzalo ducha con la puerta sin llave y ha instalado un dispositivo de alarma personal. Son pequeños cambios, pero le devolvieron la independencia sin el miedo. Error número 5. No ventilar el baño,
y ducharse en ambiente cargado de vapor. Este es el error del que menos se habla, y uno de los que más consecuencias puede tener, especialmente en personas con enfermedades pulmonares o cardiovasculares. Un baño cerrado sin ventilación con la ducha caliente encendida durante varios minutos se convierte en un ambiente con alta humedad y temperatura elevada. El porcentaje de vapor en el aire aumenta, y con él la concentración de oxígeno disponible para respirar disminuye. No de forma drástica como en un ambiente sin oxígeno, pero sí lo suficiente para que el corazón y los pulmones noten la diferencia, para que el cuerpo tenga que esforzarse más para obtener el oxígeno que necesita. En personas con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva que muchos fumadores desarrollan sin saberlo, este ambiente puede desencadenar una crisis respiratoria. En personas con insuficiencia cardíaca, puede provocar una sensación de ahogo o de falta de aire dentro de la ducha que se confunde con ansiedad o con el propio calor del agua. La solución es sencilla. Ventila el baño. Si tienes ventana, ábrela antes de ducharte. Si tienes extractor, enciéndelo. Si no tienes ninguna de las dos cosas, deja la puerta del baño ligeramente entreabierta durante la ducha. El objetivo es que el vapor tenga por dónde salir y que el aire del baño no se convierta en una mezcla saturada de humedad caliente. Pequeño cambio. Gran diferencia para el corazón y los pulmones. Error número 6. El cambio brusco de temperatura al salir de la ducha. Sales de la ducha, abres la cortina o la mampara, y de repente, el aire frío del baño te golpea el cuerpo húmedo y caliente. En verano puede parecer agradable, en invierno puede provocar un escalofrío. Pero en ambos casos, lo que ocurre dentro del sistema cardiovascular es el mismo proceso. El frío súbito sobre la piel caliente provoca vasoconstricción brusca. Los vasos sanguíneos que se habían dilatado por el calor del agua se contraen de golpe, y esa contracción rápida de los vasos eleva la presión arterial de forma súbita. En personas con arterias sanas y flexibles, ese pico de presión es absorbido sin problema. En personas mayores de 65 con arterias más rígidas, hipertensión o placas de aterosclerosis en las paredes de los vasos, ese pico brusco de presión puede ser el detonante de algo más serio. Los médicos conocen bien el fenómeno del frío como desencadenante cardiovascular. Es la misma razón por la que en invierno aumentan los infartos y los derrames. El frío contrae los vasos, sube la presión, y en el punto más vulnerable de una arteria ya comprometida puede ocurrir algo. ¿Qué hacer al salir de la ducha? Primero, ten la toalla a mano para cubrirte inmediatamente al salir. No permitas que el cuerpo se enfríe de golpe sin estar cubierto. Segundo, si el baño es muy frío en invierno, considera calentarlo ligeramente antes de ducharte. Un pequeño radiador o calefactor de baño, encendido 10 minutos antes, puede suavizar ese cambio térmico al salir. Y tercero, al salir de la ducha, no te seques de forma enérgica y rápida. Hazlo despacio, empezando por la cabeza y bajando. El propio movimiento del secado, si es muy brusco e intenso, puede contribuir a ese pico de activación cardiovascular. Llegamos al final, y quiero que te quedes con algo importante. La ducha no es tu enemiga. Es uno de los gestos más simples de autocuidado que tienes a tu disposición. Pero como todo en la vida, la forma en que lo haces importa tanto como el hecho de hacerlo. Esperar 20 minutos después de despertar antes de ducharte. Usar agua tibia en lugar de muy caliente. Ducharte menos de 10 minutos. Incorporarte siempre despacio cuando te agaches. Ventilar el baño. Cubrirte rápido al salir. Y si tienes una condición cardíaca, no cerrar con llave y tener a alguien que sepa que estás ahí. Ninguna de estas cosas es complicada. Ninguna requiere dinero ni tecnología. Solo requieren conciencia. La conciencia de que tu cuerpo después de los 65
merece que le des un poco más de margen, un poco más de tiempo, un poco más de cuidado en los momentos que parecen los más ordinarios, porque es precisamente en lo ordinario donde más se cuida la vida. Si este video te ha servido, dáselo a alguien que lo necesite, a ese familiar que se ducha con agua hirviendo durante media hora cada mañana, a ese amigo que vive solo y tiene el corazón comprometido, a esa persona que merece esta información. Dale al like si has llegado hasta aquí, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿reconoces alguno de estos errores en tu propia rutina de ducha? Tu cuerpo lleva décadas cuidándote. Hoy es un buen día para cuidarlo tú a él. Este contenido es educativo e informativo. Ante cualquier síntoma cardiovascular o duda sobre tu salud, consulta siempre a tu médico. Él o ella conocen tu situación mejor que nadie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.